¿Qué tal, jóvenes? Bueno, como les había prometido, iba a subirle, le había dicho que le iba a subir un video sobre factores de seguridad, pero le voy a subir dos porque hay uno en el PDF de conceptos básicos que me parece que tengo que aclararle algo ahí que hicieron eh, en el procedimiento, pues prácticamente lo copié textualmente. eh, Pero ahí, o sea, eso tiene un porqué, pues. Entonces quiero, como siempre, quiero explicarle la razón de cómo se resolvió ese problema y lo vamos a hacer desde cero para que entiendan el procedimiento, pues. Y este problema, como les había dicho en el listado de los problemas del capítulo 1 y 2, si se fijan, este problema trata sobre factores de seguridad propiamente. Y bueno, un pedacito al final de diseño. Entonces me importa que entiendan el porqué de una igualdad que sale al final y que de paso vemos uno de los problemas de factores de seguridad que recuerden que no vimos mucho con el término factor de seguridad propiamente dicho. Y entonces después le voy a mandar otro video con un problema del libro del BIER de factores de seguridad que ya se ve un poco más directo, no es un problema más real. Este sirve bastante como para el tema conceptual, pues. Así que bueno, eh, voy a explicar, ya ustedes saben que esto está en el PDF de conceptos básicos, creo que conceptos básicos 2 creo que lo pusimos así. Y igual le pongo el enunciado y todo, o sea, esto está tal cual copiado del PDF. Así que cualquier cosa se sirven a revisarlo ahí en el archivo que les mandé. Entonces, me disculpan si hay un par de equivocaciones o medio bloopers ahí porque como estoy grabándolo directo y no me voy a poner a editarlo ni a, ni a repetirlo varias veces, pues tampoco son horas para eso. Eh, me disculpan si tengo que borrar algo o corregir algo sobre la marcha, es como si lo estuviéramos haciendo en clase. Así que bueno, vamos. Le voy a leer el enunciado. Los miembros A y B, perdón, los miembros AB y BE, AB este de aquí y BE este de aquí, de la cercha mostrada son del mismo material. Si se sabe que AB tiene 28 milímetros de diámetro, o sea que el elemento estructural que está en la línea AB tiene su diámetro que establecen ahí y su carga última de 300 kN, encuentra el factor de seguridad para AB. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, encuentra el diámetro de BE si las dos barras tienen el mismo factor de seguridad. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí ahorita mismo? Estamos viendo que eh, estamos manejando, déjame cambiar el color, sí, estamos manejando eh, dos elementos importantes para este problema. Este y este. Esos son los dos elementos que vamos a ver. ¿Eso qué quiere decir? Que de toda la cercha, ni me importa si aquí hay reacciones, ni me importa lo que ocurra acá, me importan esos dos elementos. Y eso tiene sus implicaciones, o sea, sobre todo en el cálculo estático. Así que es bien importante que sepan y entiendan mentalmente cuáles son los alcances del problema. Los alcances del problema tienen que ver con el elemento AB y el elemento BE. O sea que olvídense de todo lo demás. Recuérdense que para cerchas o armaduras se tienen dos métodos, el método de secciones o el método de nodos. Usted puede usar cualquiera de los métodos para llegar a su producto final. Lo importante es saber cuál es ese producto final. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. Así que el tema de search lo voy a hacer rapidito y entramos entonces en lo que nos compete, que es mecánica de materiales. Ok, repetimos. Lo importante en el problema es que ambos elementos, ambos miembros son del mismo material. Cuando dos estructuras son del mismo material, puede ser acero de un tipo, puede ser eh, un acero estructural, un acero según norma de un tipo u otro. O sea, en este tipo de estructuras normalmente son acero. Lo importante es que si son del mismo material, si se acuerdan de la gráfica que nosotros habíamos visto, de esfuerzo de formación unitaria, nosotros teníamos la forma clásica, ¿no? Ya ustedes se la deben saber de memoria casi. ¿Eso qué quiere decir? Que esa gráfica coincide prácticamente para los dos materiales, los dos elementos.
que estamos analizando. ¿Qué implica eso? Que su esfuerzo que se va a utilizar para el factor de seguridad, ahora lo vamos a ver, que viene siendo este de aquí o este de aquí, depende si es confluencia o con último, si se están dando cuenta aquí hablan de carga última, así que lo que vamos a utilizar es el esfuerzo último. Es el mismo para los dos materiales, eso es súper importante que lo entiendan, y eso lo explicamos cuando estamos hablando de la gráfica de esfuerzo de formación. Cada material tiene una gráfica correspondiente para él. Eso quiere decir que si los dos materiales tienen la misma, eh, eh, la- eh, tienen el mismo material, hablamos de el mismo esfuerzo último, porque con ese es que se está sacando el factor de seguridad. Acuérdense que eso se puede sacar con el esfuerzo de fluencia, como acabo de decir, y el esfuerzo último, y eso es decisión del diseñador, y es decisión del diseñador eh, cuál factor de seguridad va a utilizar, si es 3, si es uno, si es 2, eso va a depender eh, totalmente del diseñador. Pero bueno, aquí vamos en el proceso inverso. Entonces, sabiendo eso, que es súper importante en el problema, nos dicen que el elemento AB tiene 28 milímetros de diámetro y su carga última es de 300 kilonewton. Carga última y diámetro. Entonces, eh, ¿qué nos importa a nosotros en esa parte del problema? Primero, entender qué es factor de seguridad. Entonces comenzamos por ahí. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a ver si lo rayamos aquí con el tablero. Ok. ¿Qué es factor de seguridad? Nosotros habíamos dicho que factor de seguridad por teoría es carga última entre carga admisible o también puede ser esfuerzo último sobre esfuerzo admisible. Acuérdense que puede ser último o puede ser esfuerzo de fluencia. Eso va a depender del diseñador. En este problema es con el último, o sea, el esfuerzo más alto que puede soportar el material, entre comillas, ¿no? Eh, justo antes de la falla. Entonces, ¿qué nos dan a nosotros? O sea, esta es la fórmula de factores de seguridad, empezando por ahí. ¿Qué nos dan a nosotros? Si se dan cuenta, aquí en el problema nos dicen que la carga última es de 300 kilonewton. ¿Eso qué quiere decir? Que la carga última es de 300 kilonewton. O sea que esto ya no nos da el problema. Si se fijan, la parte A del problema nos pide cuál es el factor de seguridad. Esto que está aquí. Por ende, la única forma de encontrar ese factor de seguridad que está ahí es encontrando este valor de aquí, por fórmula. O sea, eso olvidándonos del término de la derecha, nos enfocamos en esto de aquí. Entonces el problema nos pide factor de seguridad, nos da carga última, es obvio que tenemos que encontrar carga admisible y eso viene entonces de la parte conceptual. ¿Qué es carga admisible y qué es carga última? Recuerden que nosotros hablamos de que cuando ustedes le ponen el- el término último a la carga o al esfuerzo, estamos hablando eh, bueno, un poco más de la gráfica de esfuerzo de formación si es esfuerzo, y estamos hablando de las propiedades del material porque eso es típico del material. ¿Cuánto es lo que más aguanta un material? Pues eso va a depender de su gráfica de esfuerzo de formación. Eso quiere decir que la carga última va a depender del material, pero la carga admisible va a depender de lo que el diseñador vaya a permitir que, eh, que esa estructura deba soportar en condiciones reales de carga en sitio, o sea, en la construcción o para lo que fue creado esa estructura. Entonces a nosotros nos importa encontrar esto que está aquí eh, para poder llegar a esta respuesta. Una vez que tengamos la carga admisible, encontramos la respuesta. Entonces ahora vamos al por qué. O sea, ¿qué necesito yo para encontrar mi carga admisible? Evaluar la cercha que ustedes ven ahí. Esa cercha está planteada para las condiciones reales de carga a la que va a estar sometidos. Va a tener una carga de 150 kN, una carga de 75 kN. Al someter esa carga a la cercha se va a ver sometida a tensiones y compresiones internas de los elementos. Eso ya lo vimos en estática. Entonces,
Obviamente yo tengo que hacer un análisis de cercha para poder determinar qué es lo que va a pasar, tanto aquí como aquí. Una vez yo encuentro esa fuerza interna de esos materiales para las condiciones reales de carga, yo de salida puedo encontrar el factor de seguridad, que es la primera pregunta. Y obviamente me va a servir para la segunda parte. Así que partimos de ahí. Nos olvidamos por ahora, insisto, no es que no sea así, sino que nos olvidamos de esto porque esto lo vamos a usar para después. Entonces, ya entendimos qué es lo que es factor de seguridad y la fórmula. Entonces vamos a resolver. Hay que resolver la cercha. ¿Cómo resolvemos la cercha? Pues tenemos que hacer el método de secciones o método de nodo. Yo voy a coger el método de nodo porque igual tengo que saber cuánto vale esto. Y después puedo hacer otro nodo y encuentro esto. Pero ustedes pueden hacer método de secciones, como quieran. Entonces partimos en el nodo E. Fíjense que no hay reacciones y no hay ni siquiera que mirar para la izquierda. Ahí simplemente partimos de derecha hacia izquierda y tenemos la cantidad de datos necesarios. Entonces tenemos el nodo E aquí, tenemos una fuerza de 75 kilonewton hacia abajo. Tenemos la fuerza interna, esta, y tenemos la fuerza interna, esta. Acuérdense que se asumen en tensión. Este es el elemento BE y este es el elemento DE. Y completan el diagrama si quieren con su eje, que ya ustedes se lo saben. Y ese es el problema. Que yo no conozco este ángulo de aquí, tengo que encontrarlo por geometría. Ustedes encuentran que alfa es el arco tangente de y entre x, y es 0.9 entre 1.2. Alfa les va a dar, si no me equivoco, sí, 36.87 grados. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Este término de aquí, BE. DE no me interesa porque eso no es parte del problema o no es parte de lo que yo estoy encontrando. Acuérdense que ustedes siempre tienen que tener su enfoque en lo que les pide el problema y que necesitan encontrar. Entonces, si yo necesito BE, obviamente voy a necesitar esa sumatoria de fuerza en Y, porque si hago sumatoria de fuerza en X voy a contemplar D y eso es lo que no me interesa. Así que hago sumatoria de fuerza en Y. Sumatoria de fuerza en Y igual a cero y ya esto ustedes lo saben resolver. Va a ser BE o fuerza BE, como le quieran poner, seno de alfa menos 75 kilonewton, porque va hacia abajo, igual a cero. Y obviamente DE no forma parte de la historia, ¿no? Entonces, PE me está dando redondeado, vamos a redondear este problema, 125 kilonewton. Acuérdense las unidades. Como medio positivo, eso quiere decir que el elemento está en tensión. Entonces seguimos de una vez rapidito. El nodo B, que es lo otro que nos interesa. Tenemos nuestro nodo B aquí. Tenemos nuestra fuerza, hay otra fuerza hacia abajo ahí de 150 kilonewton. Tenemos nuestra fuerza interna hacia acá, siempre asumiendo tensión. Si es negativo es compresión. Tenemos esta, BD, AB, que es la otra que nos interesa en el problema. Y esta, que tiene un ángulo
obviamente porque es BE, que ya yo las tengo, que es parte del problema. Y esta es la otra que me interesa. Entonces, ¿qué falta ahí? Acuérdense que siempre tienen que tener los ángulos, ¿no? Tienen el ángulo este que, por ser alterno interno, con el otro, ya ustedes saben hacer eso, no lo voy a explicar, es el mismo que alfa. Entonces, sí. Entonces, yo necesito ahora encontrar a B, porque este ya lo tengo. ¿Cómo evito BD? Pues entonces hago sumatoria de fuerza en X en este caso, porque descarto BD del sistema. Y a la final igual tengo que hacer sumatoria de fuerza en X, ¿no? Pero bueno, para que entiendan el tema de los descartes. Entonces, ¿cuánto va a ser la sumatoria de fuerza ok, aquí, fíjense, por eso que le decía que iba a blooper, aquí cometí un error. Estaba haciendo sumatoria de fuerza en Y. Ah, no, no, miento, sí, está bien. Pensé que había puesto el signo este mal. Pero sí, sí lo puse bien. Era sumatoria de fuerza en Y y era hacia arriba B y hacia abajo 75. Acá es menos AB sin ángulo porque está en la horizontal. BD no va más BE coseno ahora porque estamos en X de alfa igual a cero. Eliminamos 150 y eliminamos BD porque no están en la X. Al final AB me va a seguir dando positivo porque pasa por otro lado. Y eso creo, si no me equivoco, que nos da 100 kilonewton cuando te hacen los cálculos. Positivo nos dio, así que asumimos bien y está en tensión. Ya encontramos los dos elementos que nos interesan del problema en sus cargas internas del proceso para encontrar cargas admisibles. Cargas admisibles depende de lo que está sucediendo en la realidad, que es esto que está aquí. Esto que quiere decir que la cercha tenías algo que hacía una fuerza de 150 aquí, otra que hacía 75 acá y cargaba los elementos. Entonces, estas dos cosas que ustedes ven aquí se transfieren a la fórmula de factor de seguridad. Entonces, ¿qué significa eso? Que para encontrar la carga admisible del elemento AB usamos esta, perdón, usamos esta, porque esa es la que estamos utilizando con carga última. La carga última me la dan de AB, así que vamos a resolver eso rapidito. Tengo que mi factor de seguridad va a ser igual a la carga última que me da el problema, 300 kilonewton, sobre lo que nos dio, que fue 100, en carga admisible para AB. Todo esto es de AB. Entonces al final eso, fíjense que fácil, nos da 3. 3 es nuestro factor de seguridad para esta estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que fíjense clarito aquí, mi carga última que va a soportar esa estructura es 3 veces más grande que lo que realmente se le va a poner en campo. O sea, esta estructura, este elemento AB soporta una carga de 300 kilonewton, pero yo en la realidad lo voy a someter a 100 máximo para guardar mi seguridad, por eso se llama factor de seguridad. Entonces, una vez que yo hago esto, ya yo sé la primera respuesta. Encuentra el factor de seguridad B, el diseñador usa un factor de seguridad de 3 para esa estructura. Entonces, luego de eso me piden la parte B. El diámetro de B, si las dos barras tienen el mismo factor de seguridad. Aquí es donde quería hacer énfasis porque eso no lo expliqué de esa forma, pero sí quería decir dónde salió lo que está en el PDF. ¿Qué sucede? Que aquí, aparte de que los dos elementos estos, este y este, son del mismo material, que eso me implica lo que tenemos aquí. Acuérdense que cuando son el mismo material, el esfuerzo último es el mismo, por tener la misma gráfica y por tener las mismas condiciones de la propiedad del material. El esfuerzo último de ese material es el mismo para ambos
elementos, el esfuerzo último, no el esfuerzo admisible ni ninguna otra cosa. Única y exclusivamente el esfuerzo último. ¿Por qué? Porque ellos soportan lo mismo al ser el mismo material. Lo que cambia son los otros términos. Entonces, para, para adicionar a eso, nos dicen que el diámetro de B es eso es lo que nos están pidiendo, pero también nos dicen que las dos barras tienen el mismo factor de seguridad. Esto es la parte A. En la parte B me dicen que el factor de seguridad de AB es el mismo que el factor de seguridad de BE. Entonces, en resumen, yo tengo una igualdad en la fórmula. Así que lo único que yo tengo que hacer es reemplazar qué significa cada término de la fórmula y verán qué es lo que comienza a suceder. Esto quiere decir, recuerden que es esfuerzo, la carga última no, porque la carga depende, el esfuerzo depende del área, pero la carga no. Entonces no pueden cometer el error de que ponen la fórmula con carga. Acuérdense que lo que tienen que poner aquí es esto. Pero para AB y para BE. ¿Por qué puse esfuerzo y no carga? Porque el esfuerzo último es lo que se mantiene igual si los materiales son iguales. Por eso vieron que se lo repetí cómo comenzó el enunciado del problema. Dice que el elemento A, B y B están hechos del mismo material. En resumen, ¿qué significa eso? Que los esfuerzos últimos de ambos son iguales, porque tienen la misma gráfica. Entonces, haciendo énfasis en eso, yo sé que esto es igual a esto. Y lo puedo simplificar. ¿Qué me queda entonces en la fórmula esta? Me va a quedar que el esfuerzo admisible de AB va a ser el mismo que el esfuerzo admisible de B. Por eso yo hice esa igualdad de esa forma y por eso se reemplazó y se simplificó. Y de ahí en adelante creo que el problema sí más o menos le daba la respuesta enfocada en esa igualdad, pero no tal el procedimiento anterior y era importante que lo supieran de dónde salió. Entonces, para terminarlo rapidito entonces, ya lo demás ya si lo pueden ver allá, esfuerzo, aquí es igual, esfuerzo entre área. Entonces ustedes simplemente reemplazan aquí, eh, a ver cómo lo pongo, se va a poner como P, PAB sobre eh, el área AB. Acuérdense que todo eso es admisible, pero ya no importa que piensen en si es admisible o no, porque ya sabemos que estamos hablando de eh, las condiciones que se va a ver sometido la estructura en la realidad. Y el área B. ¿Qué sucede aquí? Que la carga admisible AB ya la tenemos. Eh, la carga admisible la sacamos esta carga y esta carga admisibles la sacamos acá. Esta la sacamos aquí y esta la sacamos acá. Acuérdense que esas son calculadas por la estática de la estructura. Entonces al final nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que aquí va en AB va 100, olvidamos los kilonewtons, no es necesario, y aquí va 125, que viene de ahí arriba, ¿no? ¿Qué sucede con las áreas? Acuérdense que esas son estructuras que tienen diámetro. Si tienen diámetro, es una sección circular. No te dice nada que son huecas ni nada, así que tú sabes que ya son circulares. De pi cuartos por el diámetro. El diámetro de AB es el que nos dan, ¿no? Esta cosa. El diámetro de AB es el que nos dan, que es 28 milímetros. Tratar siempre de
trabajar con las unidades básicas, pero en este caso, como se van a simplificar y se mantiene una constancia en las unidades, podemos trabajar con 28 aquí al cuadrado. Al final, si lo manejamos así, la respuesta nos va a dar en milímetros. Lo que quieren transformarlo, pueden transformarlo, pero estarían haciendo un paso innecesario. Pero pueden hacerlo igual, les tiene que dar lo mismo. Y entonces aquí está el diámetro de BE, que es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, si se fijan, matemáticamente ustedes pueden simplificar aquí, hacen su operación, vamos a comprobarlo. Si hacen multiplicación cruzada, sería 125, que sea en kilonewton o no, no importa, pues se simplificarían con los otros kilonewton de 100. Sería 125 por 28 al cuadrado entre 100. Y eso, le saco la raíz cuadrada, y de aquí me da que el diámetro BE que me está pidiendo el problema es igual a 31.3 milímetros. Y esa es la respuesta del problema. Entonces fíjense todo lo que hicimos. Estática, para encontrar la fuerza interna de los elementos sometidos a las cargas de condición real, que viene siendo las cargas admisibles, porque la realidad es lo que se está admitiendo, se está permitiendo, y eso va aquí en este término de la ecuación. Carga última es lo que me da el problema. El problema me dice que por el tipo de material, su carga última es de tanto, está aquí. Entonces una vez que yo tengo ambos valores, yo divido uno entre el otro y me da un factor de seguridad. ¿Cuál es el factor de seguridad? Siempre debe ser mayor de 1, pero tiene ciertos estándares, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, eso depende del diseñador, puede ser hasta 10, creo que he visto, pero eso va a depender incluso de la importancia y la estructura. Eh, Luego nos dicen que las dos barras tienen el mismo factor de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que el diseñador pensó que la barra AB y la BE tenían la misma importancia dentro de la estructura macro que está soportando las cargas. Así que ambos tienen el mismo factor de seguridad y hacemos la igualdad. Igualamos la fórmula, ahora usamos esfuerzos porque cuando es el mismo material, los esfuerzos últimos son iguales, así que nos convenía hacer esta transformación. Entonces, esfuerzo último entre esfuerzo admisible de una y de la otra. Simplificamos lo que ya sabemos, esto y esto, y nos queda el término abajo, una igualdad, ¿no? Esfuerzo admisible de una, esfuerzo admisible de la otra. Reemplazamos la fórmula de esfuerzo que ustedes se la saben de memoria ya, y reemplazamos los valores sabiendo que si esto es admisible, trabajamos con los valores de la estática, de lo real. Entonces tenemos 100 aquí, 125 acá, fórmula del área de un círculo, sección transversal, circular, una es de 28 milímetros, estamos buscando la otra y encontramos la respuesta. Listo, pues dejamos el video hasta ahí y le mando el otro problema un poquito más adelante.